Suma de Riemann. Docente, ingeniero David Velasco. Veremos lo que es la suma de Riemann. Se llama así en honor al matemático alemán del siglo XIX, Bernhard Riemann. Es un tipo de aproximar el valor del área mediante la suma finita de una suma finita. El área se calcula dividiendo la región en forma de rectángulos. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Posteriormente, todos esos rectángulos y todas esas áreas se suman para formar el área total. Esto nos da inicio a lo que se conoce como la integral definida y es la base para la introducción al estudio de la teoría fundamental del cálculo. Suma de Riemann para el cálculo exacto de áreas. Se divide el área en mayor número de rectángulos posibles para aproximar dicha área. Pero es muy difícil encontrar áreas exactas con este método por el procedimiento. Esto se debe a que necesitamos un número de rectángulos muy grande. Para esto debemos imaginar que el número de rectángulos tiende a infinito. Esto nos lleva a recordar el límite de los siguientes valores. Podemos observar que n tiende a infinito en ese límite y b menos a sobre n es igual a 0. Toda cantidad dividida entre infinito es igual a 0. El límite de b por n, b por infinito, me va a dar igual a un número demasiado grande, por eso lo consideramos como esto es igual a infinito. Veremos a continuación la gráfica de f de x es igual a x cuadrado. Si queremos obtener esa gráfica y tenemos que formar 6 rectángulos, tomaríamos los valores desde 0 hasta 3. A es igual a 0, B es igual a 3. Por lo tanto, los valores que vamos a tomar para x serían 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y hasta el valor de 3. Recordemos que este valor de 3 solamente lo utilizaremos para la gráfica, pero no nos va a dar ningún valor de algún rectángulo. Veamos los siguientes. Aquí ya están los 6 rectángulos. Veamos que el primero, como el valor de A vale 0, no se formaría un rectángulo y se pueden ver aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. El primero no se ve. ¿Por qué? Porque su altura es 0. Ya lo habíamos hecho en otras pláticas que habíamos tenido. Lo analizamos por dos métodos. Estos dos métodos son los siguientes: la notación sigma y la suma de Riemann. Empezaremos con lo que es la notación sigma. Recordemos que la función es igual a x cuadrado y los valores en los cuales se va a tomar en cuenta el área sería desde 0 hasta 3, por eso a es igual a 0 y b es igual a 3. El intervalo total de los valores sería b menos a. ¿Esto qué quiere decir? 3 menos 0 es igual a 3. El intervalo total sería de 3. Si queremos utilizar 6 rectángulos, n es igual a 6. Entonces el ancho de cada rectángulo sería b menos a sobre n, que esto viene siendo igual a 3 menos 0 entre 6 es igual a 3 sextos. Y esto pues lo podemos reducir a lo que vendría siendo un medio. Los valores que y tendría serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que son 6 rectángulos. Empieza con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces diríamos que un medio por 0, un medio por 1, un medio por 2, etc. Los valores de x, ¿cuáles serían? Los valores de x finalmente serían y sobre 2. Ese es el valor de x. Y para calcular el área recordemos que es la suma desde 0 hasta 5, que es el máximo valor de y, de f de x
por el incremento de x. Finalmente, ¿qué era f de x? F de x era x al cuadrado. Y como x es igual a y sobre 2, entonces quedaría y sobre 2 al cuadrado. El incremento de x ya habíamos visto que era igual a 1 medio. Entonces quedaría mi sumatoria desde 0 hasta 5 de y sobre 2 al cuadrado por 1 medio. Realizando las operaciones tenemos lo siguiente. Desde 0 hasta 5 de f de x por x. Habíamos visto que f de x sería y sobre 2 al cuadrado por 1 medio. Al elevar y sobre 2 al cuadrado quedaría y cuadrada sobre 4 por 1 medio. Y al multiplicar 1 medio por 1 cuarto me daría igual a 1 octavo. Entonces la sumatoria iría desde 0 hasta 5 ¿de quién? De y cuadrada. Analizaremos únicamente la segunda parte de esta expresión. Y al analizar la segunda parte de esta ecuación podemos recordar que la sumatoria de y cuadrada era igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y también al resolver toda esta multiplicación de binomios por el monomio, quedaría 2n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. Esto lo utilizaremos para la suma de Riemann. Momentáneamente utilizaremos esta primera fórmula. ¿Cuánto valía n? 5. Entonces, si n vale 5, podemos decir que n, 5 por 5 más 1, por 2 veces 5, que vendría siendo 10, más 1 sobre 6. Esto es igual a 5 por 6 por 11 sobre 6, me daría igual a 55. Sustituyendo valores ya en la función, diríamos que es 1 octavo por la sumatoria de y cuadrada, y esa sumatoria de y cuadrada es igual a 55. 1 octavo por 55 me da igual a 6.875 unidades cuadradas. Esto es haciéndolo con notación sigma, porque utilizamos nada más 6 rectángulos. Veamos ahora con lo que vendría siendo la suma de Riemann, pero antes de resolverlo recordemos estas fórmulas. Cuando sumamos y, era n por n más 1 sobre 2 y quedaba n cuadrada más n sobre 2, la que ya utilizamos, que me decía la sumatoria de y cuadrada, que era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esto es igual a 2n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. Y cúbica e y cuarta. Por ahorita nada más utilizaremos la de y cuadrada. Pero es importante que ustedes las conozcan o les tomen una imagen para que lo recuerden siempre. Es importante que lo pongan en su libreta. Veamos la suma de Riemann. Vamos a calcular el área aproximada. Recordemos que la fórmula sigue siendo f de x por el incremento de x. Desde 0, ahora ya no hasta 5, sino hasta n. Número de rectángulos para nosotros vendría siendo demasiado grande y sería n, el número de rectángulos. Como tenemos que el incremento de total es igual a b menos a, ¿esto qué quiere decir? 3 menos 0. Esto es igual a 3. El incremento total es de 3. Y ahora el ancho de cada rectángulo sería igual a ¿qué? 3 menos a sobre n, que esto es igual a 3 sobre n. Ese es el incremento de x. Y ahora, los valores de x, ¿cuáles serían? 3 por y sobre n. Ya variamos un poco la función o el valor de x. Finalmente, para calcular el área utilizamos la suma de Riemann y la siguiente fórmula. ¿Cuál es? La sumatoria de y igual a 0 hasta n. Ya sabemos que es f de x por el incremento de x. Veamos lo siguiente. La sumatoria de f de x por el incremento de x desde 0 hasta n. Sabemos que ahora la x valía 3i sobre n. Y f de x, como es x al cuadrado, sería 3i sobre n al cuadrado. Y el incremento de x ya no era
el mismo, sino ahora utilizamos 3 sobre n. Al elevar al cuadrado esa parte quedaría 9i cuadrada sobre n cuadrada, que multiplica 3 por n. Es decir, que 3 por 9 sería 27, n por n cuadrada sería n cúbica. La sumatoria desde 0 hasta n de i cuadrada. Recordemos las fórmulas. La sumatoria de i cuadrada era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, pero también utilizamos la otra que decía 2n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. En este caso utilizaremos esa segunda expresión. Y esto está multiplicado por 27n cúbica, quedándonos de la siguiente manera. El 27 va a multiplicar a todo lo que está en la segunda parte. 27 por 2, 54n cúbica. 27 por 3, 81n cuadrada. 27 por n, 27n. Todo ello sobre 6n cúbica. Recordemos que es un polinomio sobre un monomio. Esto nos quiere decir que cada término se puede dividir entre el monomio. Es decir, que nos quedaría lo siguiente. 54n cúbica sobre 6n cúbica más 81n cuadrada sobre 6n cúbica más 27n sobre 6n cúbica. 54 entre 6 me da igual a 9, n cúbica entre n cúbica me da igual a 1. 81 sobre 6, n cuadrada sobre n cúbica quedaría n en la parte de abajo, más 27 sobre n cuadrada. Recordemos lo siguiente, que n tiende a infinito. Toda cantidad multiplicada por infinito ya la sabíamos que era infinito. Entonces quedaría 9 más 81 sobre infinito más 27 sobre infinito. Toda cantidad sobre infinito es igual a 0. Quiere decir que 81 sobre infinito es igual a 0 y 27 sobre infinito es igual a 0. Esto nos deja la siguiente expresión, 9 más 0 más 0. Entonces el área total de esa curva es igual a 9 unidades cuadradas. Veamos que esta es mucho más exacta que la notación sigma porque utilizamos números de rectángulos muy pequeños. Aquí ya utilizamos números de rectángulos mucho más mayor número de rectángulos y por lógica nos va a dar el área más exacta. En este caso tenemos que el área total es igual a 9 unidades cuadradas.